están? Bienvenidos a este nuevo video, el cual me tiene súper emocionada porque me llegó un paquetico. Lo primero que trae la caja es la factura, muy importante, de la compra de Amazon. Y si saco esta caja, ¿creen que sea? Es algo que cualquier ama de casa como yo adora y ama, ya que es un plus para nuestro hogar. Y ¡tarán! Es una nueva aspiradora para el hogar. Muchas gracias a Calado por patrocinar este video. Y aquí está el paquetico. ¡Ay, qué emocionado estoy, señores! Yo no sé si ustedes han visto mis videos, casi que en cada video les decía, lo ideal sería aspirar en vez de barrer, porque todos sabemos que al barrer el polvo se levanta. Pero bueno, yo no tenía una aspiradora, pero ahora sí, señores. De verdad que siento que esto es una inversión para tu hogar. Todas deberíamos invertir en una buena aspiradora. Ahorra tiempo. Bueno, en este video vamos a ponerla a prueba, pero la aspiradora, la función es ahorrarnos tiempo, que el hogar nos quede súper limpio, los pisos, los sofás, todo. Mi primera impresión al abrirla es que viene muy bien empacada, es súper bello el empaque como viene. Lo primero que vemos son las instrucciones, el manual de uso que está muy bien explicado. Todos los accesorios vinieron en perfecto estado. Este es el tubo principal de la aspiradora y miren qué bello es. Incluye su cargador, ya que sí, la aspiradora es inalámbrica, señores, súper maravilloso eso. Y esta es la base por si la queremos colgar en la pared, sujetarla. De igual manera incluye dos boquillas secundarias, esta que viene con este cepillito, miren, súper bien embalada. Trae todos los tornillos para instalar la base y de igual manera este cepillito, cuchilla para quitar la suciedad de la aspiradora. Y miren, esta fue mi preferido, el cepillo de suelo, miren qué hermoso es. Es mi primera aspiradora, no tenía, y bueno, estoy muy agradecida con Calado. Muchísimas gracias por enviarme esta aspiradora. Si ustedes están interesados en obtenerla, les voy a dejar el link en la cajita de descripción. Ya la vamos a armar y a probarla, muy importante. Les voy a dar mi reseña, como quien dice, sincera. Esto es como tal la aspiradora, que incluye el motor, el depósito y la pantalla. Y bueno, me encantó que trae la batería en perfecto estado también. Y adicional te trae otro filtro. Ya la aspiradora tenía un filtro adentro y ese aparte. Este es el segundo cabezal que les comenté que traía. Y bueno, así se ve solita y ahora vamos a armarla. Como les comenté, esta es mi primera aspiradora y me sorprendí lo fácil de ensamblar que es. Definitivamente el sistema de montaje es muy fácil y práctico. Lo que más me gustó es que el tubo principal se ajusta a tu altura. Yo soy una persona alta, señores, y de verdad me encantó que la puedo usar cómodamente. Miren cómo el cepillo gira de manera fácil. Ay, no, me encantó. Pero ahora sí vamos a limpiar, señores. Sí, porque esto es un video de limpieza. Utilizando nuestra nueva aspiradora, claro que sí. Este sofá en mi vida lo había aspirado, señores, así que hoy es el día de hacerlo. Utilicé primero la boquilla fina, pero vi que era como muy finita para el sofá. Este es más grueso y tiene un cepillito, así que me gustó más esta boquilla para el sofá. Y me encantó, señores, porque el cepillito no es muy duro ni muy suave, está perfecto, no daña tu sofá. Miren cómo yo pego el cepillo al sofá y sí lo aspiró súper bien. La verdadera suciedad era debajo de este cojín, sobre todo en las orillas. Y bueno, gracias a Dios pude aspirar todo eso blanco que se ve en las orillas y quedó súper limpiecito mi sofá. Y ahora sí, vamos a armar todo otra vez. Justamente había lavado las fundas este fin de semana, así que vamos a colocar estos cojines azules y buscar las fundas limpiecitas blancas para colocarlas. Me acordé que la funda del volante de mi carro está como vencida y está botando un poco de miguitas. Miren, el poco de migas que botó. Y bueno, vamos a probar la aspiradora aquí. Y bueno, sí, señores, 10 de 10. La aspiradora sirve muy bien con el cabezal este finito en el carro. Miren cómo
retiró absolutamente todo. Ahora vamos a hacer la prueba de la verdad. Voy a aplicar un poquito de harina de pan en el piso para ver cuál es la potencia al aspirar. Y bueno, vamos a poner otra vez el cepillo en el suelo y ustedes mismos van a apreciar con sus ojos lo maravilloso que aspira. Definitivamente hay un antes y un después de mi limpieza con esta nueva aspiradora tan maravillosa, señores. Y yo estaba súper emocionada y quería aspirar todo. Pero bueno, cometí el error de dejar la aspiradora en máximo. Ella tiene 3 niveles. Y bueno, la batería dura 40 minutos en el nivel bajo, 20 minutos aproximadamente en el nivel medio y 14 minutos en el alto. Y bueno, yo lo tenía en el alto y obviamente no me duró mucho. Aspiré en el carro, ya había aspirado aquí, así que bueno, ya tocaba ponerla a cargar, pero maravilloso porque así les digo exactamente cuánto tarda en cargarme. Ahí la enchufé y miren qué bella se ve. Quiero aclarar que la batería no vino en su nivel máximo, ella estaba como a mitad de carga. Por eso fue que me duró tan poco. Yo la utilicé en el nivel alto y la batería no vino cargada completamente. Y bueno, mientras carga la aspiradora, la tengo conectada. Les quería comentar que si están interesados en comprar esta maravillosa aspiradora que, como pueden ver, aspira súper bien, de verdad me ha encantado. Definitivamente voy a desplazar la escoba y voy a empezar a utilizar la aspiradora como mi método de limpieza diaria. Me parece súper fácil, súper bueno y todo queda muchísimo más limpio. Si estás interesado en comprar esta maravillosa aspiradora de marca Calado, te dejo aquí mi código de descuento para que tengas hasta un 5% de descuento en tu compra. El link te lo dejo en la cajita de descripción donde entras directamente al producto en Amazon. Y bueno, de verdad que me ha encantado esta aspiradora. La vamos a seguir utilizando y definitivamente la voy a incorporar en mi limpieza diaria del hogar. Les quería enseñar que miren aquí cómo está toda la harina que eché en el piso para hacer la prueba, más la tierra de que, bueno, tenía tierra en el carro, en el piso de aquí. Cuando termine de cargar en un ratico, vamos a desmontar el filtro y les voy a enseñar todas esas funciones. Y bueno, mientras carga la aspiradora, señores, aquí somos unas mujeres productivas. Vamos a ir limpiando esto. Ya Adrián David lavó los platos, yo los voy a secar y colocar en su sitio y voy a lavar esta tarja que miren cómo la dejo. Pero bueno, agradecida que lo lavó, pero le faltó este paso. Les enseño. Bueno, empezamos buscando el trapo con el que seco mis platos, que lo había lavado. Y miren, vamos a secar todo muy bien para colocar todo en su sitio. Y los mesones vamos a desinfectarlos, claro que sí. Con mi mezcla de Fabuloso, más vinagre, más agua, es lo máximo y todo queda oliendo divino. Aquí los platos seguimos colocando todo en su sitio. De verdad que tenía muchísimo acumulado. El fin de semana como que ensuciamos más. Díganme en su casa también es así. Coméntenme en los comentarios. Y ahora sí voy a lavar todo esto que tenía aquí como acumulado, que no era mucho, gracias a Dios. Y a lavar muy bien mi tarja. Miren, acaba de terminar de cargarse por completo. Cuando se termina de cargar, bueno, obviamente deja de titilar el tercer puntico y ya tú sabes que cargó, ya yo la desenchufé. Tardó exactamente en cargar 4 horas y media, para que tengan una idea. Y bueno, se descarga dependiendo del uso. Y bueno, amigas, yo de verdad estaba como niño con juguete nuevo. Quería estar aspirando a cada rato y me puse a aspirar otra vez mi hogar, porque sí, este lado no lo había aspirado, así que bueno, este lado del pasillo no lo había aspirado y me encantó. Miren la luz que tiene, te hace ver muchísimo mejor donde hay más tierrita o pelucita, ya que esta LED de verdad que alumbra demasiado, me sorprendió. Bueno, en el video se ve claramente.
De día también se enciende, pero como es de día no lo apreciaron tanto. Pero miren, aquí les acerco la toma para que vean que se ve hasta lo más mínimo. Este pedazo ya lo había aspirado, estaba limpio. Pero ya desde aquí, como pueden ver, ahí se ve la tierrita, los pelitos, las pelucitas, ¿saben? Del piso. Y miren cómo lo aspira súper fácil. Yo estaba en el nivel bajo y me aspira súper bien. Utilizo el alto cuando hay muchísima tierra o algo así que sin el carro. Pero en mis pisos, que de verdad no estaban tan sucios, utilicé el nivel bajo y se aspiraron perfectamente. Al día siguiente, empecé mi rutina de limpieza diaria, sí, con mi nueva aspiradora. Y bueno, ella como que tiene un bloqueo para quedarse paradita y ustedes lo aprietan así y se suelta. No había aspirado la cocina, así que la aspiré y sí vi el gran cambio, señores. Es muy distinto barrer que aspirar. Definitivamente barriendo solamente juntamos la basurita grande, pero el polvito queda en el ambiente. En cambio con la aspiradora no. La aspiradora succiona absolutamente todo y el piso queda muy limpio. Y bueno, este pasillo de aquí, señores, no había aspirado con esta caja en el medio. La levanté y ahora sí nos vamos a dedicar a organizar el comedor, porque si pueden ver que tengo las cajas, el reguero. Y bueno, en el video pasado les enseñé que tuve visita y se me ensució un poquito la funda de la silla, así que las metí a lavar otra vez y es por eso que están en el tendedero y se las tengo que colocar. Vamos a recoger las cajas. Esta caja marrón la voy a guardar en el estudio porque uno no sabe cuándo necesita una caja, y la otra de la aspiradora también porque quiero tener todo como bien guardado la aspiradora. Ahora vamos a quitar todas las sillas para poder aspirar toda esta área del comedor muy bien. Me gusta que es súper fácil de usar. Miren cómo se maniobra demasiado bien. Hasta el más mínimo rincón entra perfectamente. Tiene un peso muy aceptable. La verdad no es que me cansa el brazo al utilizarla. No, es normal. Miren que con una sola mano puedes maniobrarla perfectamente. Ahora vamos a colocar todas las sillas en su lugar para colocarle las fundas que ya lavamos. Yo me tardaba aproximadamente 10 minutos barriendo toda mi casa o mi apartamento, mejor dicho. Pero bueno, la verdad es que con la aspiradora siento que tardo la mitad del tiempo porque, como les dije, es súper rápido, señores. No tengo que estar pasando 2-3 veces por el mismo sitio como hacía antes barriendo. No, con la aspiradora pasas una sola vez, señores, y ya no hay rastros de nada. Un éxito total. Y ahora sí voy a dar los últimos detalles porque salieron unas pelucitas de las fundas y ya está, limpiecito el comedor. Ahora vamos a limpiar el estudio porque sí, señores, me arreglé el fin de semana porque tuve visitas, salimos, me maquillé varias veces y bueno, miren el desastre que uno deja en el vanity maquillándose. Sí, soy un desastre, pero bueno, lo importante es que arreglo después. Ahí estoy llevando todo a su lugar. Las cosas estaban más que sucias, era desordenadas. Miren que lo bueno es que yo para cada cosa tiene su sitio y ahí me ven acomodando todo en su lugar y ya está. Ahora sí quiero probar la aspiradora en la alfombra del estudio. Entonces recogí aquí, la sacudí y primero aspiré por la parte de abajo porque sentía que tenía bastante, sobre todo pelitos, porque aquí en el vanity es que yo me seco el cabello y todas esas cosas, entonces me peino aquí también. Aquí en el estudio es donde yo boto más cabello, es por eso que la probé aquí y me sorprendió. Cabellito que está en el piso, cabellito que aspira perfectamente, así que me encantó eso. Y aquí la alfombra la voy a estirar y vamos a probarla ahora aquí. Y miren, señores, lo bien que aspira. Primera vez que aspiro esta alfombra y estoy emocionada, señores. Ay, mi primera aspiradora. Súper linda, de verdad que me encanta. Ya limpio el estudio, ahora sí voy a pasar a la sala a
limpiar el filtro. Sí, señores, porque el filtro de esta aspiradora se limpia súper fácil. Yo revisé el manual y de verdad no tenía ningún tipo así de ciencia, así que los vamos a hacer aquí juntos para que ustedes vean. Primera vez que yo hago esto, simplemente hay que soltar y ya aquí le das el botón y se abre perfectamente. Hay que tener cuidado que el filtro no salga volando y para eso necesitas la boquilla esta y la giras así y sale el filtro. Lo sacas y miren, toda la tierrita quedó ahí en la basura perfectamente, me encantó. No hice casi desastre, nada más un poquito se me botó ahí en el piso como pueden ver. Pero bueno, errores de principiante. Les quería enseñar todos los cabellitos que tenía ahí y bueno, se los quité con la mano. Todo esto se puede lavar, pero como está relativamente nueva, todavía no la vamos a lavar. Eso lo hacemos en próximos videos cuando yo considere que ya está bien sucia. Pero por los momentos ya sí siento que quedó limpiecita. Me puse a aspirar donde hice el medio desastre y ya está. Y bueno amigos, si llegaste hasta el final del video, muchísimas gracias por ver, lo aprecio y lo valoro demasiado. Sabes que me ayudas muchísimo dándole like, comentando y suscribiéndote. Y sin más nada que decir, nos vemos en el siguiente video. Bye.